Muy buen día, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. En esta semana número 5 vamos a ver el tema de regla de 3, pero esta vez en modalidad de 3 inverso. Bien, a continuación vamos a ver una conceptualización general y partimos directamente con los ejercicios. Nos propone una regla de 3 simples inverso cuando el caso sea el siguiente. Bien, una vez revisado en general y teniendo en cuenta el primer caso que fue la regla de 3 simple, en este caso proporcionado de manera directa, ahora pasamos de la inversa. La inversa propone lo siguiente: cuando tengamos un valor o una magnitud que aumenta, la otra va a disminuir en consecuencia. Entonces no es como directamente el primer caso o la proporcional directa, que decimos que si aumenta un valor, el otro también debe aumentar. En este caso es muy diferente. Por ello es que vamos a trabajar con lo siguiente. Correcto. Ahora vamos a ver cómo aplicar la regla de 3 simples en los casos de proporcionalidad inversa. Cuando aumenta una magnitud, la otra va a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces ahora colocaremos los tres datos y la incógnita en la tabla, tal y como lo hemos establecido anteriormente, que hemos colocado en el caso anterior. Pero ahora aplicaremos la siguiente fórmula. Bien recordarán ustedes que en el caso pasado nosotros hacíamos una multiplicación en cruz de los valores. Y al valor que le asignara x, pues por ejemplo, esta pasaría a dividir. Pero ahora, cuando se trate de una proporcionalidad inversa, estos van a ser multiplicados en consecuencia correspondientes a cada uno de sus valores. Por ejemplo, antes lo multiplicábamos en cruz, pero ahora lo vamos a multiplicar de manera lineal, tal y como está establecido. Por ejemplo, un primer valor se ha de multiplicar con el segundo, y con el valor que se esté en relación a x, ese valor es el que va a dividir. Muy bien, vamos a pasar un poquito a mejor detalle con los siguientes ejercicios. Bien, el primer ejercicio nos propone lo siguiente, y esto tratándolo sobre el primer método, porque ya vamos a ver un segundo. Verónica viaja a 80 km sobre hora y llega a su destino en 3 horas. ¿En qué tiempo llegará si aumenta la velocidad a unos 20 km sobre horas más? Bien, para saber el tiempo que se demorará Verónica, se realizan los siguientes pasos. Primero, hemos de complementar los valores que ya tenemos asignados en una tabla, tal y como han establecido. Vamos a identificar primero cuáles son las variables. En este caso, como pueden ver, estamos diciendo Verónica viaja a 80 km sobre hora. Ok, entonces vamos a determinar ya la velocidad. Y en consecuencia de ello dice, y a su destino llega en 3 horas. Entonces la velocidad a que si yo voy en 80 kilómetros va a corresponder a 3 horas. Pero la hora, bueno, en este caso nos propone lo siguiente. Dice que si aumentara unos 20 kilómetros más, los 80 y los 20 son en consecuencia los 100. Ahora vamos a determinar en cuánto tiempo yo recorrería prácticamente el mismo camino, pero ahora pues yendo a los 100 kilómetros sobre horas. Entonces, ¿en qué tiempo se va a determinar esto? Bien, y tal y como lo hemos establecido desde el inicio, primero vamos a otorgar el valor de las variables de cada uno. Aquí es importante tener en cuenta cuáles son las magnitudes que vamos a ir colocando en nuestra parte de la operación. Porque por favor tenemos que tener o evitar en general equivocarnos en la resolución. Porque este primer método suele ser un poquito como que los términos, al menos en las tablas propuestas, nos solemos confundir un poquito. Pero bien, aquí directamente lo que hay que hacer es primero identificar los valores de nuestro primer dato. Decimos en consecuencia de la primera variable. Bien, leemos la primera parte del enunciado para identificar bien y para tenerlo de guía. Dice, Verónica viaja a 80 kilómetros y llega a su destino en 3 horas. Eso va a corresponder a un primer enunciado. Entonces decimos que ese es nuestro primer enunciado. Ok, entonces lo hemos establecido. Velocidad va a ir en el primero en 80 y el tiempo va a ser 3 horas. Bien, ahora prácticamente analizamos lo siguiente, porque vamos a proponer los siguientes valores de velocidad a 100 km sobre hora, y el tiempo es el que vamos a determinar en este momento. Ahora se analiza la relación de magnitudes. Mientras más velocidad, menos va a ser el tiempo del recorrido. Por tal razón es una regla de 3 de forma inversa.
Ahora vamos a multiplicar lo siguiente, los valores de nuestra bueno, en general de nuestro primer enunciado, tal y como está expreso aquí. Vamos entonces a multiplicar 80 por 3. Entonces se multiplica 80 por 3 y el valor va a ser dividido para el segundo conjunto, en este caso para el valor que corresponde a x. Entonces vamos a proponerlo dentro de nuestro, bueno, aquí de la operación, de la parte de la resolución. Tenemos que entonces x va a ser igual a la multiplicación de nuestros primeros valores, en este caso 80 por 3, dividido para 100. 80 por 3 es igual a 240. 240 entonces va a ir partido para 100 y en consecuencia me da el resultado de 2,4. Entonces decimos que si yo acelero, bueno, en este caso Verónica acelera ese vehículo a 80 km sobre hora, vamos a tener el recorrido en menor tiempo, en este caso va a ser en 2,40 minutos. Ponemos ahí como 40, ¿ya? Listo. Entonces, si Verónica aumenta a 20 km más su velocidad, llegará en 2,4 horas o 144 minutos, expresado de otra forma. Bien, ahora tenemos entonces que la denotación, si una magnitud aumenta, la otra disminuye y estas en este caso se encontrarían inversamente proporcionales al caso. Ahora sí, vamos a considerar un poquito mejor con un segundo ejemplo. En una panadería hacen con una cierta cantidad de masa 20 panes de 180 gramos cada uno. ¿Cuántos panes de 120 en este caso gramos harán con la misma cantidad de masa? Bien, entonces planteamos la solución. Más granos por unidad, menos cantidad de panes. Va a ser nuestra proposición lógica en este momento. Bien, primero determinamos en este caso cuáles son las variables. Vamos a ver, en una panadería hacen con cierta cantidad de masa, dice 20 panes de 180 gramos cada uno. Entonces los determinamos aquí. Los gramos por unidad decimos que por pan van a ser los 180 y esta es la primera cantidad de panes, 20. Ahora nos pregunta cuántos panes se podrán realizar con 120 gramos. Bien, en este caso con la misma masa. Bien, vamos a proponer los valores dentro de nuestra tabla. Tenemos aquí entonces gramos por unidad, 180, la cantidad de panes y ahora la resolución en valor de x. Entonces, aquí directamente es la parte de la proposición a la cual nos estamos dedicando. Sabemos que primero debemos despejar el valor de x, porque ese es el que me va a permitir obtener el resultado. Entonces va a ser x igual a primera multiplicación de estos valores, recuerden de la primera parte del enunciado, 180 multiplicado por 20 y lo dividimos para el valor que le asigne x. En este caso, 120. Tenemos entonces 180 por 20 es 300, aquí 3600 partido para 120 y ese me va a dar un resultado de 30. Entonces hemos de concluir que con la misma cantidad de masa se podrá hacer 30 panes de 120 gramos cada uno. Ahora sí, propuesto entonces de esa forma, vamos a pasar al segundo método de proposición. Este método, bueno, simplemente se basa en realizar nuestros valores, pues ubicarlos dentro de una manera pues diferente a como lo hacíamos en el primer caso, en el anterior, como pueden ver, pero en este caso conservando la misma denotación. Simplemente hemos de colocar de manera diferente los términos, pero en resolución sería prácticamente lo mismo. Bien, el ejercicio entonces nos dice lo siguiente: dos niños se demoran 6 horas en pintar un mural, uno solo. Entonces, ¿cuántos minutos se demorarán 8 niños en realizar la misma actividad? Ahora, tengamos eso en cuenta. Si ahora, por ejemplo, van a pintar a más niños, vamos a meditar a menos tiempo. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. El segundo método propone lo siguiente: primero transformamos las horas en minutos, pues la respuesta debe ser expresada en minutos. Bien, esto es muy independientemente del caso. Recuerden que esto es solo del ejemplo que estamos viendo. Tenemos entonces aquí 6 va a ser a los 60 minutos. Entonces aquí a las 60 y va a ser los 360 minutos correspondientes. Vamos a ver, se invierte la tabla con las magnitudes correspondientes y se completan los datos. Primero entonces vamos a tener en cuenta las variables, podemos decir de esa forma. El número de niños. En el primer caso nos habían dicho que 2 niños se demoran 6 horas en pintar un mural. Tengamos eso en cuenta. Entonces, 2 niños se van a demorar 6 horas.
y esas 6 horas corresponden a los 360 minutos. Ahora, nos preguntan, ¿cuánto se han de demorar 8 niños en realizar la misma actividad? Entonces nos preguntan, ¿cuánto ahora van a tardar si en vez de 2 son 8 niños los que van a pintar el mural? Bien, como hemos establecido desde el inicio, simplemente hacemos una multiplicación de forma lineal. En este caso, la primera variable de nuestra conjunción de valores y después ya el segundo. Se analiza la relación de magnitudes. Mientras más niños participan, menos tiempo se van a demorar en determinar, en este caso, en terminar de pintar aquel mural. Entonces vamos a multiplicar lo siguiente. Se multiplica en horizontal y se divide para 8. Porque eso lo hemos determinado ya. Sabemos que vamos a multiplicar de forma lineal. Recuerden esa parte, ¿ok? Ahora sí, entonces tenemos la multiplicación de 2 por 360. Y ese valor va a ser dividido para 8. Entonces correspondemos a esos mismos valores. Vamos a despejar x. X va a ser igual a multiplicación de 2 por 360 partido para 8. 2 por 360 me da un igual de 720. Partido para 8 me da una resolución de 90. Entonces, así, de esta forma, hemos determinado que si en este caso, dos niños se demoraban 360 minutos en pintar un mural, si ahora van a ir 8 niños, estos se van a demorar 90 minutos en pintar aquel mural. Bien, de esa forma, una regla de 3 simples es inversa cuando las magnitudes que se relacionan son inversamente proporcionales. Tengamos en cuenta el caso que, por ejemplo, si aumentamos cantidades de 1, la otra variable va a disminuir. Ahora bien, para terminar directamente este tema, vamos a consolidar un poquito más con este último ejercicio. En un restaurante se preparan diariamente 320 vasos de jugo a razón de 120 miligramos por vaso. Bien, si se redujera el tamaño de los vasos a 120 miligramos, en este caso mililitros, ¿cuántos vasos de jugo se podrán preparar con la misma cantidad de frutas? Ok, esto es un poquito de analizar prácticamente a partir del enunciado, pero entonces tenemos lo siguiente. Bien, vamos a consolidar los datos. Nos dicen que en un restaurante dice preparan diariamente 320 vasos de jugo a razón de los 180 mililitros por vaso. Ok, entonces número de vasos 320. ¿Y cuánto cabe en ese vaso? En este caso la capacidad que en general son los 180 mililitros. Ahora nos preguntan cuántos vasos de jugo se podrán preparar con la misma cantidad de frutas. Entonces vamos a determinar de esta misma forma. Dice que el vaso se va a reducir. Decimos que ya no vamos a tener ya no vamos a llenar los 360 los vasos correspondientes, ya no los vamos a llenar con 180 mililitros, sino que ahora simplemente los vamos a llenar a 120. Entonces, ya una vez terminados los datos, los correspondemos en la parte de la tabla y ahora sí nos tocaría multiplicar. Recuerden que lo hacemos de manera lineal. 320 por 180 y el valor que contenga x en este caso va a ir a dividir. Ahora entonces, multiplicación de x va a ser a 320 multiplicado por 180 partido para 120. En respuesta de 320 multiplicado a 180 es un igual de 57.600. Partido para 112 me da una respuesta de 480. Entonces de esa forma hemos podido determinar que con la misma cantidad de frutas se pueden realizar, en este caso, los 480 vasos de los 120 mililitros. Porque como pueden ver, aquí hemos reducido prácticamente la cantidad que va a ser repartida en cada vasito. Entonces cuando yo quiera, en este caso, repartir pues un poquito menos, los vasos van a aumentar, porque decimos que vamos a disminuir la cantidad que le estoy repartiendo en vaso, pero que a su vez los vasos se van a ir aumentando. Ok, de esta forma podemos finalizar. Les agradezco mucho el tiempo y nos será hasta una próxima ocasión.